Buenas tardes. Bienvenidos a la quinta clase de uso y explotación de la base de datos. En esta oportunidad vamos a revisar los conceptos de DDL en la que nosotros vamos a tener acercamiento con reglas de integridad de datos, ¿ya? Pero, ¿qué es realmente la integridad de datos? ¿A qué se refiere la integridad de datos, no? La integridad de datos se refiere a aquellas reglas, ¿no es cierto? Aquellas reglas que nosotros con las que vamos a garantizar que nuestra base de datos va a ser completamente segura. Es decir, que la consistencia y la exactitud de los datos va a ser garantizada. Se dice que una base de datos es íntegra. Una base de datos tiene la situación de íntegra cuando hay datos completos y datos consistentes. Entonces, no basta con que estén guardados los datos, sino que es necesario que pongamos algunas reglas dentro de la base de datos que garanticen esa integridad, ¿ya? Dentro de eso vamos a ver varios conceptos agrupados en integridad por entidad, de dominio referencial. Y vamos a ir caso por caso específico para poder llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, permítame continuar aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer, como yo les decía, son reglas, ¿no? Son, digamos, de alguna manera, instrucciones que le dice a la base de datos, oye, esta información, cuando la ingresen, vas a verificar y vas a ver si está bien o está mal, ¿no? Como está este señor del medio, ¿no? Al principio no sabemos si está bien, y de acuerdo a la regla vamos a decir, mira, pasaste, check, o estás en contra de una regla que se ha puesto en la base de datos. De esa manera, tenemos acá una relación, voy a acercar un poquito la pantalla para este lado, de manera que tenemos aquí un grupo de reglas que tenemos identificadas, ¿no? Estas son las reglas de identidad, ¿no? La primera es la regla donde hay un solo valor, digamos, ¿no? Una llave, un valor único, está la palabra unique, ¿no? Esta de acá es la palabra unique, de manera que nosotros podemos, ¿no? Con esta de aquí, podemos nosotros garantizar que, por ejemplo, en la tabla de países, el nombre del país no se repita, ¿correcto? El nombre de un país es único. O quizás podemos decir, ¿no? Otra regla parecida donde un dato no se repita, digamos que si tenemos registrados nuestros proveedores y hablamos de proveedores nacionales, hablamos de que cada uno tiene que tener su registro único de contribuyente y por definición ese valor no se repite, ¿no? Esta regla se aplica sobre los conceptos de llave primaria, ¿no? Vamos a definir inclusive qué cosa es clave primaria y esos detalles. El otro concepto, también vamos a ver el tema de que vamos a asegurarnos de que una llave primaria, ¿no? No tenga un valor null. Verificamos eso, ¿correcto? Otra regla de integridad, porque no podemos tener una clave que sea nula. Entonces decimos que la entidad de la clave primaria se asegura con una regla de no permito nulos, ¿no? Y esto lo podemos aplicar en otros tipos de conceptos también, ¿ya? Hay una integridad referencial que vamos a definirla con ustedes, que es la llamada llave foránea. Aquí es donde se relacionan dos tablas y se mezcla, por ejemplo, la tabla de facturas con la tabla detalle de factura, ¿no? Y decimos que no puede haber un detalle si no tiene una factura creada. O de repente, en una tabla de clientes, hay un código de distrito y hay una tabla de distrito, donde están los códigos, evidentemente los distritos, y le decimos que el dato que va en la tabla cliente referente al distrito, sí o sí, tiene que ser uno de los distritos ya inscritos. No, no que lo inscribo después, no, señor. Si quieres inscribir después, primero inscribe al distrito y después usas ese código en tu nuevo cliente, ¿no? Entonces, eso vamos a definir ese tema con la llave
la restricción o regla de integridad referencial, que realmente se transcribe en el tema de foreign key o llave foránea. Vamos a revisar también una integridad de datos referida a las restricciones que podemos hacer a través del insert o del delete con o sin llave foránea, ¿no? De alguna manera nosotros podemos poner unas reglas, se llama constraint. Es más, la clase anterior con ustedes utilizamos un comando para hacer, ¿se recuerdan? El alter table, ¿no es cierto? Y había un alter column, perdón, había un add constraint y ahí le pusimos una llave foránea, ¿no? A una llave primaria le pusimos con una restricción con un nombre propio, les comentaba yo, ¿no? Constraint y nombre propio. ¿No? Lo pusimos me parece que fue en el tema de crear la tabla, no estoy seguro, pero hay dos formas de hacerlo. Vamos a identificar qué cosa es esto, qué cosa es un constraint, una restricción. Vamos a utilizar restricciones de diferentes tipos. Y luego vamos a ver qué tiene que ver esto con la cláusula cascade, ¿no? No es el plan de la clase, sino son los casos en los que la integridad de datos participa, ¿correcto? La integridad de datos está presente realmente en muchas partes de la base de datos. Bien, continuamos y empezamos a ver ya ahora sí nuestro primer contenido de lo que llamamos llave primaria. Profesor, no sé qué es llave primaria. Justamente de eso se trata esta parte. Vamos a definir en este momento el concepto, y esta parte es importantísima, porque si no la entendemos desde ahora, todo lo que viene se va a caer en la confusión. Y si entendemos bien esto, nos va a ayudar muchísimo en cómo definir correctamente las bases de datos, las tablas, identificar llaves primarias y demás detalles. Entonces, empezamos. Bien, la llave primaria, ¿no? La llave primaria es, como aquí ponemos, dice que hay un código, ¿no? Miren, acá hay un código que dice ISBN. ISBN realmente es un código internacional de libros, ¿no? Digamos, inventado o creado por una organización y toda la comunidad que maneja libros, llámese Amazon o cualquier otra tienda de libros o de cualquier otro tipo, utiliza para codificar un libro. Entonces, si ustedes escriben un libro, Memorias de un estudiante de SQL nivel básico, y se convierte en un libro famoso, entonces ustedes van a tener al final que adquirir, ¿no? Hay un procedimiento para eso, y le dan un código ISBN, ¿no? Entonces, el libro que se llama Memoria de un estudiante de SQL básico, va a tener un código, y ese código va a estar inscrito en una tabla de libros cuando lo empiecen a vender, de repente cuando ingrese a una biblioteca, de repente cuando ingrese a una hemeroteca, o cualquier otro lugar donde se requiera el registro, inclusive puede ser simplemente en Amazon para venderse por internet como copia digital o física, dependiendo del gusto o necesidad de la persona, ¿no? Inclusive podría ser un audiolibro, ¿no? Son libros que se escuchan, no se leen, ni se descargan directamente como un PDF, ¿no? Entonces, sea la versión que tenga su libro, tiene un código. Ese código es el llamado primary key. Esta PK, que está aquí, significa en el castellano, en el idioma inglés, significa llave primaria. Primary, la P de primary, y key, K o K-E-Y, llave primaria, ¿no? Entonces, la tabla se llama libros y aquí están sus columnas. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas, de las cuales la primera columna es la llamada llave primaria. Es la que se identifica como llave primaria. Pero entonces, ¿qué significa la llave primaria? Vamos a ver más de cerca un ejercicio de este caso. Ubicados en este ejercicio, nosotros vemos de que si queremos ver el libro El alquimista de Paulo Coelho, que cuesta este valor, ¿no? Tendríamos que hacer una búsqueda en la base de datos, específicamente en la tabla libros, para poder encontrar El alquimista Paulo Coelho y cuánto cuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Si estamos en una tienda tipo Crisol, una tienda de libros, una librería tipo que vende libros, la señorita o el caballero que está atendiendo toma su pistolita de código de barras
y la pasa en algún lugar del libro y suena pip, ¿cierto? En ese momento se lee una base de datos en la cual ese código de barras tiene un número. Ese número no necesariamente es este código ISB. Ese número es un código que diga 5000 o un número, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, ese código está relacionado a un ISBN, ¿no? Entonces tienen una columna que dice código de barras, en otra columna ISBN, y en otra columna puede decir si es en soles, si es en dólares, qué sé yo, la foto, pero al final aparece el código ISBN. Entonces ahora tienes el gran problema. Tengo ese código y ¿qué hago con ese código? Lo buscas en tu tabla de libros, ¿no? Porque no se olviden de que lo que vende Crisol no solamente son libros. Crisol vende muchas otras cosas más. Es más, Crisol se llama libros y mucho más, ¿no? Entonces, porque vende juegos, vende temas eh, lúdicos, ¿no es cierto? Y otros detalles más. Bien, entonces, con ese código, tú dices, ahora, ¿cómo se llama el libro? Ah, el libro tiene, entonces tú le das este valor, 978-medio 0062511-409. Ese dato se lo das a la base de datos, se lo entregas a la base de datos, se lo entregas al servidor de base de datos, se lo entregas al sistema gestor de base de datos, ¿correcto? ¿Qué hace el DBMS con ese dato? Pues como ese es un dato, es como si fuese una llave, por eso está el dibujito, le entregas ese valor y en esta tabla donde él sabe que esto es llave primaria, estamos viendo primary key, estamos viendo el concepto de llave primaria, él sabe que es la llave primaria de esta tabla, que tiene su llavecita, entonces con ese 978-medio 006251149, este número de acá, va y busca la única fila que va a encontrar, porque no va a encontrar dos, va a encontrar una única fila, como un filtro de Excel. Y automáticamente va a abrir la bolsa de datos y va a encontrar el alquimista, va a encontrar Paulo, perdón, va a encontrar Coelho y este número, ¿no? Esos 4 valores te los va a devolver el motor tomado de la base de datos y lo va a proporcionar a la pantalla donde el caballero o la señorita hizo bit, de manera que ahí va a pintar el alquimista, ¿correcto? Paulo Coelho en otro colorcito de repente esto lo junta y le dice 8, inclusive hasta lo puede convertir a soles. ¿Listo? Entonces, la llave primaria, ¿qué función ha tenido? Ha tenido la función de ser la puerta de ingreso a los datos, ¿no? Si tú con este valor único, aquí es único porque si acá hay este valor no está abajo, o este segundo no está arriba ni abajo, y este aquí no está arriba. Aquí hay 3, pero podría ser 3 millones de valores, ¿no es cierto? Entonces, si le has dado un valor y ese valor está registrado, automáticamente te ha dado este número de datos, inclusive el mismo, o sea, 5 en total, el mismo se devuelve y te dice, mira, lo que estás buscando es este valor, y este valor es el que te devuelve, ¿correcto? De manera que si tú le das este valor, jamás te va a decir el peregrino, jamás te va a decir el alquimista, siempre te dirá Aleph, ¿no es cierto?, de este mismo autor. Claro, acá hay muchos autores, pero yo he puesto un ejemplo. ¿Listo? La llave primaria nunca acepta valores nulos. La llave primaria jamás acepta valores que estén, digamos, en null. Luego vamos a ver un ejemplo ustedes de null, ¿ya? Pero un null no es un cero, ni es un vacío, sino es un valor que no ha sido informado, como si fuese un hueco, un vacío, una desinformación, aquí no te dije nada. Y un null no puede sumarse, no puede pintarse, no es un dato que se pueda tocar y manipular como un cero. Un cero, para un valor numérico, ya es un valor. El cero es un valor, pero el null es diferente al cero, y el null es diferente a una palabra sin ningún carácter, o sea, vacía, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo después, pero la primera instancia es de que la regla que dice allow null debe de estar desmarcada, es decir, una llave primaria es obligatoria y por lo tanto no acepta nulos.
¿Ya? Aparte, la llave primaria, como definición, como concepto, también está el concepto de que jamás, bajo ninguna circunstancia, se repite. Profesor, y si yo le pongo a este, lo edito como Excel y le pego el mismo valor de arriba, acá le pongo arriba, simplemente él te dice, un momentito, llave, valor duplicado. El intento de cambiar la primera fila no se va a permitir y la base de datos te dice, no señor, usted no va a hacer ese cambio. Te avisa y no lo hace, ¿no? Entonces, el motor de base de datos ya sabe esta regla de que no se repite y jamás habrán dos iguales. Por más que le insistas, no va a haber. Y profesor, y si por ejemplo yo digo de que ya esta no sea la llave, sino sea esta, tú dices que vas a poner una regla donde le vas a decir que la columna nombre de autor va a ser la nueva llave primaria. Sí, yo quiero que sea esa. Muy bien, hazlo. ¿Y qué vas a obtener como resultado? Que cuando intentes colocar la regla de ponerle la llave a este valor, te va a decir, ya tengo valores duplicados. Esta regla, la que estás intentando instaurar, no puede implementarse. Porque la realidad de datos te dice que no puede haber una repetición en la llave primaria. Entonces, por donde quieras que o intentes, digamos, hacer caer a la base de datos, el motor no se va a dejar, ¿correcto? Entonces, en esta realidad, no puede ser esta llave primaria, esta tampoco. De repente esta te podría funcionar, pero cuando encuentres otro libro que te cueste 8.46, vas a empezar a sufrir. De repente esta puede ser, te podría aceptar en esta realidad, pero cuando ingreses una nueva fila, ¿no? Donde veas otro libro, El alquimista, pero de otro autor, porque las traducciones podrían ser, los nombres no son únicos, o sea, los famosos no se repiten, pero los libros o títulos pequeños siempre, o sea, van a encontrar ustedes María muchas veces. El libro María existe de muchos autores en muchos países y en muchos años, ¿correcto? Juan también, y Hola, soy Juan. Hay muchos libros que se repiten, ¿correcto? De diferentes autores. Entonces debe quedar claro en nuestra idea de que la llave primaria jamás se repite y no acepta nulos, y es la puerta de ingreso a una tabla. ¿Sí? Ese es el concepto de lo que es llave primaria, y se le reconoce en el inglés por PK, por sus siglas en inglés, Primary Key, ¿correcto? Como idea, acá tenemos algunas revisiones de la llave primaria, ¿no? ¿Qué cosa es y qué cosa no es una llave primaria? Una llave primaria, ahí pueden ver mejor, vamos a colocar esto de esta forma, a ver si por ahí se ve mejor. Bueno, hasta ahí, ¿no? Miren, una llave primaria no necesariamente es la primera columna. La llave primaria normalmente está adelante, pero si en una tabla ustedes encuentran que la llave primaria no está al principio, eso no es un error. No se ve bonito, no es estético, no es lo más elegante, no es lo más usual, pero el que sea la primera columna no lo califica de llave primaria, ¿correcto? No pueden ustedes decir, oye, es la primera columna de la tabla. No, señor. El afirmar eso es falso. Por ser la primera columna, no le da la característica de llave. ¿Listo? La llave primaria sí identifica a la fila. La llave primaria sí identifica. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, ustedes tienen una guía o, digamos, ustedes tienen un documento que se llame contrato, ¿sí? Y los contratos están codificados. Entonces, en la tabla de contratos hay una columna que se llama número de contrato. Bien. En esa tabla, en esa columna, ustedes encuentran ese número y si alguien te pregunta por el contrato 32, por ejemplo, ¿no? Sabemos de que existe una única fila con el número 32. Correcto. De esa manera,
jamás ustedes encontrarán una segunda fila con ese número 32. Entonces, ese valor identifica a la fila, ¿correcto? Identifica completamente a la fila, ¿no? Entonces, de esa manera, sabemos que la llave primaria la identifica. Si ustedes encuentran el valor 60 para el mismo contrato, nunca van a pensar ni nunca se va a permitir que los datos de la 32 viajen a la fila 60. Son datos independientes, como una etiqueta, como un número. En nuestro caso, la RENIEC, digamos que normalmente pensaríamos de que la RENIEC nos identifica a nosotros a través de nuestro DNI en el caso de personas, ¿cierto? Entonces, el DNI, si fuese llave primaria, sería un ejemplo claro que el DNI, que ustedes lo conocen de memoria para el DNI personal, identificaría los datos de la RENIEC respecto a nosotros, ¿no? A cada uno de los que estamos aquí en este curso. Entonces, en mi caso, con mi DNI, si fuera mi DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nadie tendría ese DNI en otro lado con otro nombre, Pedro o Juan. Estaría mi nombre, estaría mi dirección registrada con ellos, estaría mi fecha de nacimiento, estaría el distrito y provincia y departamento donde yo he nacido, ¿no? Y también estaría, pues, la fecha de caducidad de mi DNI, la fecha de emisión y la fecha, etcétera, etcétera, y todos los datos que tienen que ver con mi DNI. Por lo tanto, mi DNI, Documento Nacional de Identidad aquí en Perú, identificaría la fila de los ciudadanos en Perú, ¿correcto? Entonces, una llave primaria sí identifica a la fila, ¿correcto? La llave primaria, una llave primaria jamás se repite. La llave primaria no se repite, por eso está con la parte roja. Nunca puedo tener dos DNIs iguales en la tabla de contribuyentes en la RENIEC, ¿correcto? Tampoco voy a tener dos RUCs iguales en la SUNAT, ¿no? Tampoco voy a tener de repente dos números de teléfono iguales en el registro de los proveedores de telefonía móvil, ¿no? No, es que acá hay dos teléfonos con el mismo número, o sea, dos líneas diferentes con el mismo número. No, señor. El número de teléfono identifica a la línea, asumimos, ¿no es cierto? Es valor único. Tampoco vamos a tener dos domicilios diferentes que tengan medidores diferentes, que se le entregue comprobante, factura o boleta o recibo de consumo eléctrico diferentes, pero que tengan el mismo suministro. Ese suministro identifica al que, con el que tenemos un contrato de proveerle energía eléctrica, digamos, ¿no? O si fuera, digamos, instalaciones de agua, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no puede repetirse, imposible. ¿Quién se encarga de que no se repita? ¿Los programadores de base de datos? No. Se encarga se encarga el sistema gestor de base de datos. Basta que le digas, esta columna o estas columnas son llave primaria. ¿Listo? Ahora, ¿es esto de acá válido, lo que está aquí en este lado? Sí. ¿Es PK? Sí, porque PK es sinónimo en inglés de lo que significa llave primaria, ¿no es cierto? ¿Y acepta nulos? No, no acepta valores nulos, lo habíamos dicho hace un rato. Imposible que acepte nulos. ¿Y puede estar contenida o puede estar compuesta por más de una columna? Claro que sí. ¿En qué caso podría ser esto? Esto ocurre cuando yo tengo digamos, una tabla que se llama detalle de guía, por ejemplo. El detalle de la guía, ¿no? En el detalle de la guía, yo tengo una guía que tiene un número, digamos que no use series, una guía con columna simple, donde dice la guía es el número 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? No tengo muchos almacenes, un solo gran almacén, y es una guía de remisión, entonces yo tengo y emito la guía 1, 2, 3, 4 en adelante. Muy bien.
Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, de alguna manera eh, eh, tengo que registrar este detalle de la guía? ¿Qué hago? Ah, entonces, digamos que tenga la guía 15, yo necesito que el valor 15 esté dentro de alguna columna del detalle, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando hicimos normalización? Entonces, ahí está el número de guía en la columna guía, en la tabla guías, y tengo que tener la misma columna guía en la tabla detalle de guía. Pero luego tengo filas y le pongo la columna fila, y tengo la fila 1, 2, 3. De manera que la guía 15, como cabecera, está en una fila de la tabla guías, y el detalle de la 15, tengo 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 4 filas para esa guía. Esa combinación 15.1, 15.2, 15.3 y 15.4 es la llave primaria de esa segunda tabla. Entonces, ya no va a tener como este caso una columna, sino dos columnas. Esas dos columnas que estoy circulando acá en forma simbólica, sería la guía como número y en la fila, guía y fila. Y habría 15.1, abajo 15.2, 15.3 y 15.4. Ah, profesor, pero se está repitiendo pues la llave primaria, usted me ha engañado, se está repitiendo. No, 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 no. Lo que no se repite es la combinación 15.1. Más abajo no habrá otro 15.1. Podrá haber un 15.2, que es una combinación distinta, pero no habrá un 15.1 nuevamente abajo. Entonces, la combinación de valores entre ambas columnas, porque no es que tenga dos llaves primarias, no. Esa se llama llave primaria compuesta. ¿Compuesta por qué? Compuesta por dos o más columnas. Por eso se llama compuesta, ¿correcto? No son dos llaves primarias, no señor. Es una única llave primaria compuesta por dos o más columnas. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo de detalle, siempre habrá el ejemplo de una llave primaria compuesta. ¿Esas llaves tienen que estar al principio? No, puede ser la tercera y la quinta columna, pero no se ve muy elegante, se ve un poco tosco, un poco raro, pero podría haber algún programador de base de datos o un diseñador que quiere dársela de original y pone como la llave lo pone al último de todas las tablas, ¿no? ¿Listo? Entonces no nos confundamos en los conceptos. Si hay preguntas, con todo gusto las respondo para poder aclarar, porque esta parte es importante, que la tengamos bastante claras en nuestro conocimiento, y esta inclusive la podríamos explicar a alguien que no sepa nada de base de datos en base a unos ejemplos, ¿no? Bien. Vamos a ver, ¿no es cierto?, esta pregunta, y quisiera escucharlos, ¿no? Dice, si la llave primaria existe, ¿será porque existe una llave secundaria? O sea, ¿es cierto que existe llave secundaria? Porque si no, ¿por qué se llaman primarias? No sabemos por qué se llaman primarias, ¿no es cierto? ¿No? No sabemos por qué se llaman llaves primarias. O no sería necesario que se llame llaves primarias, podría llamarse llave nada más, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se anima a responder? Aquí no estamos evaluando absolutamente nada, si no quisiéramos escuchar vuestra primera intuición. Hablemos de sospechas, no hablemos de conocimiento. No hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Yo al final les voy a aclarar el concepto final de esta parte, ¿no? La parte importante que estamos viendo, quisiera escucharlos a ustedes, ¿no? Es sobre esta pregunta, ¿no? Si ya hablamos llave primaria, ¿será porque existen las llaves secundarias? A ver, ¿qué me dicen? La respuesta está en pantalla. Cuéntenme algo, por audio, por favor. A ver, tenemos en chat, pero digamos por voz, por voz. ¿Se me está escuchando mal? Hola, hola. Sí, Profesor, buenas tardes. Sí, como de rato en rato se le deja de escuchar un poco, o sea, como que se escucha más bajo. A ver, me levantan, me avisan, por favor, en qué momento no se escucha bien. De repente es que estoy moviendo
el micrófono, lo voy a estabilizar. ¿Se me escucha normal en este momento, correcto? ¿Sí? Sí, sí, profe. Listo. Ya, ok. Bueno, ahora sí. Miren, vamos a ver si me pueden responder esta pregunta. ¿Ustedes creen que existen las llaves secundarias? ¿Creen que pueda existir una llave secundaria? Sí, ¿Existirá las llaves secundarias? ¿No? sí, Sí existen. Y entonces, ¿dónde están las llaves secundarias, diremos, no? Ah, bueno. En una tabla, cuando nosotros tenemos una tabla, y voy a mostrarles en este momento un archivo Excel, ¿no? Voy a mostrarles en este momento un archivo Excel, donde vamos a tener una pequeña tabla sencilla, ¿no? Voy a ampliar acá. Vamos a tener una tabla donde yo tengo un código, y de repente voy a tener el DNI, y voy a tener el nombre, y luego voy a tener el apellido de personas, ¿ya? De personas. Apellidos, inclusive todos los apellidos, etcétera, ¿no? Y luego yo me pregunto, ¿no? Hago mi análisis, ¿no? ¿Cuál de ellas será mi dato, ¿no? O sea, ¿cuál de estos datos, cuál de ellos será mi valor? Y hago un ejemplo, ¿no? Digo, mira, el código 123 del DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí le pongo algunos datos, y aquí le pongo como ejemplo, ¿no? Voy llenando de datos, y luego digo en el concepto, ¿no? En el concepto que yo tengo, voy a poner acá 10, 20 números cualquiera, ¿no? Y acá tengo este dato, ¿no? Y luego yo digo, oye, ¿será cierto, ¿no? Si es un DNI completo, que yo pueda tener otra vez esto? No, te dice, imposible, podrás tener el siguiente, de repente, pero no podrás tener eh, no podrás tener una repetición. ¿Así? Claro que sí. Mira, haz la prueba, te dice, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba, y lleno mis datos, ¿no? Y digo, a ver, elige uno cualquiera, aquí está, una sola fila. Ah, mira, interesante, ¿no? Y si eliges otro cualquiera, ¿vas a tener dos filas? No. A ver, hazlo caer para que tenga dos filas. No, no puedo, imposible. Y si lo haces acá, tampoco. No puedo, mira, por más que haga filtro, no voy a poder tener nunca dos filas. ¿Por qué? Porque estos valores, esta columna que está acá, voy a quitar el filtro, ¿no? Este valor es único. Y acá también es único. Los dos son únicos. Y cualquiera puede ser mi llave primaria. Entonces quiere decir que a estas dos columnas, a estas dos, estos dos conceptos, dos columnas, yo las puedo llamar a DNI como código, las puedo titular, si yo quiero, como llaves candidatas. Estas son candidatas. Las dos son candidatas, así como las elecciones, ¿no? ¿Por qué son candidatas? Porque son valores que no aceptan nulo, digamos, y son valores que no se repiten. Y de alguna manera pueden identificar a la tabla, pueden identificar a la fila, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá dos llaves que son candidatas. Estas dos llaves que son candidatas, ¿correcto? Yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál de ellas va a ser mi llave primaria? ¿Cuál de ellas va a ser mi llave primaria y cuál de ellas va a ser mi llave secundaria? Entonces digo ya, que esta sea la primaria, la primera, que esta sea la primaria, no porque esté adelante, y esta sea la secundaria, ¿no? Entonces, yo tengo acá mi llave primaria, mi PK, y acá tengo mi llave secundaria. Veamos el gráfico que les mostraba yo en la diapositiva. Acá dice llave candidatas, son aquellas que son únicas, que no aceptan nulos, ¿correcto? Y tenemos dos. De esas, promociono a una como primaria y el resto las llamo como llaves secundarias o más conocidas como valor único, ¿no?
Otro ejemplo, yo también puedo tener mis países, ¿no es cierto? Y yo puedo tener aquí el código del país, y acá puedo tener el nombre del país. Entonces se llama PE, y acá yo tengo Perú, ¿no es cierto? Yo tengo Perú. Acá de repente Perú. Y luego aquí tengo Col. ¿Qué será Col? Colombia, ¿no? Y si yo tengo de repente USA, ¿qué será USA? Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica, etcétera, ¿no? Norte de Norteamérica, ¿no? También podría haber Estados Unidos de Sudamérica, pero no lo inventaron. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el nombre del país acá, y acá tengo la capital, por ejemplo, ¿no? No voy a llenar todos los datos. Y luego tengo acá la población estimada, de repente tengo el área geográfica, tengo acá la moneda, bueno, la moneda no es única. Y yo puedo decir, mira, este valor no se repite, pero este tampoco. O existen dos Colombias, o dos Perús, o dos Estados Unidos. No, profesor, yo he visto que en Estados Unidos hay ciudades que se llaman Perú, pero no están a nivel de país, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, este es llave candidata, al igual que este. La capital no podría ser llave candidata porque tengo entendido de que sí hay repeticiones de San José, bueno, hay diferentes capitales que son iguales, similares o idénticas en diferentes países. No lo sé, no he hecho esa investigación. Tampoco la moneda, porque sí sé que hay países que tienen dos monedas. ¿Mm? No, profesor, pero una moneda es oficial y la otra es de uso. No, 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 son dos monedas oficiales. ¿Mm? E inclusive la moneda no le pertenece al país, es decir, un país puede tener una moneda, por ejemplo, dólar estadounidense, y otro país, Ecuador, puede tener la misma moneda, dólar estadounidense, ¿correcto? Entonces, oficial, ¿eh? Entonces, tampoco es un valor único porque se repite, ¿listo? Entonces, acá sí tenemos estos dos y son candidatas, y de aquí nos quedamos con uno. Otro ejemplo podría ser que tenemos un código aquí tenemos un código de la mercadería, voy a poner acá la tabla, un código, y aquí tenemos el código de barras. Pero el código de barras es son palitos que están ahí, ¿no? Son palitos que están, no, 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 el código de barras no son palitos, ¿no? Esa es otra cosa. Tenemos también de este lado la descripción, ¿no? Y después de la descripción tenemos el precio, y etcétera. Entonces, en una mercadería, este de aquí vendría a ser, el código vendría a ser código 25, el código de barras podría ser 12345000, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo pintamos como símbolo, ¿no? Y acá la descripción puede ser pues un jabón de barra, no sé qué más, ¿no? Y otros detalles, ¿no? Y acá el precio, digamos que es 5 soles, no sé ni cuánto cuesta, ¿ya? Entonces, podemos decir que este es nuestro código único, porque yo no voy a tener dos mercaderías con el mismo código de barras. Bueno, si es tu realidad, considéralo así, ¿no? Puede ser que así sea, que sea tu clave candidata, esta, y también esta, y luego te quedas con una llave que sea la que definitivamente es secundaria, como este caso, y esta es la primaria. O puede ser al revés, y dices, no, ¿sabes qué? Este va a ser mi llave primaria, y esta va a ser mi valor único, ¿no? Esta se llama secundaria, y esta se llama primaria. Y lo dejas así, aunque se ve feíto, pero puede ser que alguien decida por ese camino. ¿Correcto? Entonces, no necesariamente las llaves primarias son las únicas llaves. Pueden haber otros valores únicos, como este caso, el país, valores únicos que fueron descartados como llaves porque es de repente de escritura más compleja, ¿no? En países existen dos metodologías, hay uno con 2 dígitos y ahora hay uno de 3 dígitos que es universalmente aplicado y cada país ya tiene sus 3 letras que le identifican. No hay ninguna
complejidad, ¿no es cierto?, en esta definición, ¿correcto? Igual hay una definición de monedas también, ¿no? Las monedas también a tres dígitos. Hay una codificación internacional de monedas a 3 dígitos, o 3 caracteres, como quieran ver. Bien, entonces la respuesta es sí. La llave primaria existe y también existe una llave secundaria. Y aquí está la explicación. Es más, este dibujo en plomo lo vamos a ver cuando hagamos la regla de unique, que la vamos a ver como valor único en esta semana, en esta sesión. ¿Listo? ¿Cómo entonces yo defino los niveles de integridad para la llave primaria en una base de datos, en una tabla específica, una vez que ya la he identificado, como la columna, combinación de columnas que identifican a la fila, que no tienen repetición y que no aceptan nulos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces empecemos a hacer. Bien, por favor, ingresemos a la plataforma del curso, vayamos a documentos, vamos a semana... Ah, caramba, no hemos subido el material de la semana de hoy. Mil disculpas. Vamos a la semana 2. Vamos a la semana 2. Semana 2, dije, no, semana 3. Vamos a la semana 2 y descargamos desde ahí. Vamos a semana 3, yo creo. Vamos a semana 3. A ver, veamos cómo estamos en semanas. En semana 2 me parece que guardamos ahí. A ver, vamos a ver, lo hicimos el día martes, ¿no? No, el día martes no fue. Ahí teníamos ventas nuevo, ¿correcto? Vamos a subir a semana 3, ventas nuevo, para todos, ¿ya? Voy a subir ahí, a ver, en semana 3, si me permiten, ahí está semana 3, voy a subir la base de datos que vamos a trabajar todos juntos ahora, para tener todos el mismo avance, ¿correcto? Voy a subir ventas nuevo. Muy Profe, eso bien. es lo mismo, esa es la misma base de datos que trabajamos en la clase pasada, ¿no? Pero tiene los cambios que hicimos durante la semana pasada, porque miren la hora, Ajá. 23 a las 10:08. Entonces, Sí, con todo lo que hicimos. ustedes descargaron la de inicio de clase, ahora tenemos la de fin de clase, del día jueves. Es un nuevo archivo, ¿me entienden? En todo caso, descárguenlo nuevamente, para que estemos todos alineados, no tengan, porque yo creé algunas tablas, ¿recuerdan? ¿No? Y también estoy subiendo el material, de hoy, también, que no lo he subido. ¿Listo? Entonces ahora sí estamos todos ordenados. Bien, yo lo que voy a hacer es, con ustedes, vamos a ingresar al motor de datos. Estoy estrenando computadora, les cuento. Tuve que comprarme una, porque la anterior falló. Listo. Ya lleva su segundo día de trabajo esta computadora. Bueno, el nombre es feísimo. Bueno, no he tenido tiempo de cambiar el nombre, ya no hice eso. Hacemos la conexión. Este servidor está vacío, por lo tanto no tiene nada de nada. Miren, no tiene ninguna base de datos y yo voy a crear la nueva base de datos. Voy a crearla, la voy a llamar ventas nuevo. Ventas nuevo era, ¿no? A ver, me parece que sí, ¿no? Ventas nuevo. Voy a verificar que se llame así. La base de datos se llama ventas nuevo, así, ventas nuevo. Muy bien. Y me aseguro de que la ubicación sea la que debe de ser. Es decir, no la voy a dejar aquí, la voy a colocar en otro lado, ¿no? Ah, caramba, me está dando un pequeño problemilla. Ya, me está dando un pequeño problema. Se colgó. Bueno, tendría que reiniciar mi computadora. Bien. Acá hay un pequeño error. Bueno, voy a crear entonces la base de datos ventas nuevo y lo voy a dejar en el lugar por defecto porque parece de que no quiere hacerme caso. Y la ubicación es C, SQL y demás detalles, ¿ya? Lo voy a dejar así, ¿ok?
Yo creé mi base de datos, ahora le pongo table offline, ¿correcto? Le marco al centro y ya está. Todos hacemos lo mismo, ¿no? O sea, es decir, ya sabemos la ubicación. Ahora voy a atraer a esa ubicación mis archivos del internet, es decir, me voy a ir al curso, aquí está, luego descargo los dos archivos, clic, clic, ubico mis archivos, ahí están los dos archivos, los marco, y los llevo hacia donde está mi servidor de datos, que yo recuerdo haberlo instalado en este lado, donde dice Data, ¿correcto? Siempre nos pide así, y ahora le ponemos acá pegar, ¿no? Y le digo reemplazar, y me pide los checks, y ya lo hice, ¿no? Aquí lo dejo. Ahora voy a hacer este de aquí, le pongo take off online, bring online, y ya tenemos todos, espero yo, todos tenemos las mismas tablas, ¿correcto? Listo, he hecho como si fuese alumno, tengo un pequeño inconveniente, al parecer tengo que reiniciar el computador, pero no lo voy a hacer. Listo, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, listo, lo que vamos a hacer es justamente, según la diapositiva que estábamos viendo, tomar una tabla que no tenga llave primaria y vamos a colocarle la llave primaria. En este caso, todos vamos a hacer lo mismo. A ver, empecemos. Aquí tenemos una tabla de categorías, ¿no? Tenemos categorías, tenemos departamentos, pero si nos percatamos en la tabla, en la tabla de mercaderías, tenemos una columna llamada estados. Bueno, estado, en singular. Pero no tenemos la tabla estados para poder describir de qué se trata. Para eso vamos a crear todos la nueva tabla estados. Le ponemos clic derecho sobre la tabla, ¿se acuerdan cómo crear? Listo, de paso practicamos y por favor colóquenle como primera columna el nombre, estado, y colóquenle como tipo de dato char1. Aparte, le retiramos la condición de la condición de nulo, de que es opcional, y lo hacemos obligatorio. Y le ponemos la columna de descripción, y le ponemos varchar 20, y hacemos que sea obligatorio. ¿Listo? Nada más. Bien, entonces, ahí está la estructura. Ahora, según la diapositiva, nosotros decimos, ¿cuál de las dos columnas? Porque miren, realmente en esta tabla específica, ambas columnas son candidatas, porque en descripción no va a haber dos estados que sean iguales, sino que diga anulado y otro costado que diga de otro código anulado. No. Este de acá es una columna candidata, al igual que esta. Las dos son candidatas. Y lo que hacemos es definir a esta como llave primaria para que esta se quede como llave secundaria o en todo caso unique. ¿Sí? Entonces, a esta la promocionamos. ¿Y cómo la promocionamos? Pues sobre la fila, sobre cualquier lugar de la fila, le damos clic derecho. Yo prefiero darle clic derecho en la parte del triangulito para que no esté aquí teniendo cosas raras, que, por ejemplo, que el tipo de dato va a ser llave primaria. Mi lectura podría ser errada, ¿no? En todo caso, yo prefiero sobre el triangulito para un tema de orden, y a esta le digo set primary key, ¿correcto? Esa es la manera, utilizando SQL Server Management Studio, de crear una llave primaria. Háganle clic ahí, por favor. ¿Listo? Hacemos primary key, clic. Y eso es todo. Ahora grabamos la tabla. ¿Cómo grabamos? Disquete, o este símbolo que dice save, ¿no? O control S, clic, y le ponemos como tabla el tipo, el nombre estados. Estamos hablando de que todas nuestras tablas están en plural, salvo la que dice detalle, donde tiene el nombre plural y luego detalle. Le hacemos check, o hacemos OK, ya desaparece el asterisco que estaba acá hace un rato, y ese disquete o este control S se pone en inhibido, como que ya no lo necesitamos. Cerramos este de acá para no tener, y acá hacemos el refresh, o digamos que se actualice, clic derecho sobre tables, y le hacemos la opción de refresh, hacemos la opción de refresh, y obtenemos entonces, aquí está nuestra tabla estado. ¿Ven? Y ahí está la llavecita y que dice PK, Primary Key.
Este PK identifica a esta columna en esa tabla de estados como la columna llamada llave primaria, etiquetada como PK, y ahí está la explicación. Entonces, cada vez que nosotros veamos PK, como en clientes, sabemos de que esta está definida aquí, ¿correcto? Profesor, y esa es la llavecita, a esta la vamos a ver después, FK la veremos después. Por ahora, estamos viendo PK, ¿correcto? PK. Bien, deberían de tener todos deberían de tener la tabla estados, ¿sí? Se me escucha bien, ¿correcto? Me indican si es que no. Ahora, vamos a retomar en el tema de llave primaria la idea de que en este caso, esta de pie derecho es cuando la llave primaria es de una única columna. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando la llave primaria es compuesta? Está formada por más de una columna. ¿Listo? Para eso nos vamos a la tabla, perdón, nos vamos a la base de datos y vamos a buscar aquí, ¿no es cierto? Vamos a buscar acá vemos acá en departamento, ¿no? A ver, vamos a buscar aquí algo más complejo. Acá tenemos, esta es compleja, boleta. Vamos a ver una factura. Vamos a ver por acá. Sí, vamos a crear una tabla llamada factura. Sí, vamos a crear una tabla llamada factura. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva tabla. ¿Cómo hacemos para crear una nueva tabla? ¿Dónde hacemos clic derecho o clic izquierdo, lo que fuera? Aquí, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hacemos? Nuevo, ¿y qué más? Graphic, no, ponemos table, ¿correcto? Y ahora vamos a crear nuestra nueva factura. Serie de la factura, un entero, no quiero poner 00, número, tipo entero, perdón, le puse mal, miren que puse y no sé qué más. Ahora vamos a ponerle la fecha es date, por si acaso no lo estoy inventando en mi memoria, sino que me estoy basando en la boleta, que le he puesto clic en boletas y le he ampliado acá. Y me estoy guiando de este modelo de diseño para hacerlo más consistente, ¿ya? También voy a poner acá el cliente, ¿no? Y el cliente va a ser un INT, ¿correcto? Voy a poner al vendedor igual, voy a pagar comisiones, vendedor, y también va a ser un INT, ¿correcto? Y luego ya voy a colocar aquí lo mismo, ¿no? Cuando yo pongo cliente, creo que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a identificar al cliente, pero también el RUC, para que no estemos yendo a la tabla de clientes y de repente ahí en la tabla de clientes estemos nosotros buscando cuál es el RUC que le corresponde a esta factura y qué pasa si lo cambia. Es más, no tenemos ese dato acá, ¿no? No tenemos el dato del cliente. Entonces acá vamos a poner RUC o RUC y aquí le vamos a decir char 11. ¿Y por qué no varchar? Porque no va a haber RUC de 10 ni RUC de 12. Todos van a ser RUC, todos van a ser 11 caracteres, ¿no? Luego, vamos a colocarle el valor de la venta, igual que la guía, valor de venta, valor venta. Vamos a ponerle BTA para que no sea igual, para que sea igual. Le ponemos money o dinero como tipo de dato. También le ponemos el IGB en money, o sea, cuando estamos hablando, estamos diciendo que vamos a colocar el valor ya calculado, no ponerle 18%, no. Si aquí es 100, aquí ponemos 18. Si aquí es 200, aquí ponemos 36, ¿no? Luego, aquí va el valor, el total a pagar, ¿no? El total de toda la factura, a pesar de que podemos sumarlo, por un tema de redondeo lo dejamos ahí. También le colocamos el estado, y sabemos que es un char 1, y prácticamente estamos repitiendo, ¿no? Y también le ponemos caja, que es un INT, en qué caja se pagó. A esto vamos a hacerle que el RUC esté arriba, que el RUC esté antes del cliente, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto?
Ese triangulito que está acá, ustedes pueden arrastrarlo, es decir, pueden hacerle clic y pueden moverlo y se va a quedar aquí entre cliente y vendedor y lo dejamos acá entre fecha y cliente. Entonces, muevan en la columna RUB, arrastren el triangulito hacia arriba hasta que aparezca después de fecha y antes del cliente. Estando ahí su cursor, suelten el clic y debe quedarles de esta manera. A alguien que quisiera hacerlo por código, aún nos falta un ratito. Miren, a todos los valores, absolutamente a todos, vamos a convertirlos en obligatorios. Es decir, le quitamos el check a cada uno de ellos porque todos son obligatorios. No hay ningún valor que sea opcional. No que mañana te digo quién es el cliente, no que el RUT te lo traigo en la noche, no que la fecha ponle vacío y después lo llenamos, o de repente el valor de venta te calculo más tardecito porque no sé, o mi calculadora se malogró. No, señor, ¿me das todos los valores o no creo la fila? Así de simple, todo es obligatorio, es una factura. Bien, y ahora sí viene lo más importante. ¿Cuáles son las llaves candidatas de esta tabla? Pues dado el movimiento, no puede ser ninguno de estos valores, ni el RUB, ni el cliente, ni el vendedor, ni valor, ni el IGB, ni total, ni nada, porque yo puedo vender en una caja varias veces, muchas facturas pueden estar en el mismo estado, el total de diferentes facturas puede coincidir con su IGB y valor de venta, un vendedor puede utilizar varias facturas o participar en varias ventas, un cliente puede volver a pedirme la segunda o tercera o quinta factura, un RUC puedes comprarme muchas veces, en el día puedo tener varias facturas, entonces ninguno de estos hacia abajo es candidato. El número tampoco, porque puedo repetirlo, y la serie tampoco per se. Es decir, solamente la serie no puede ser identificar a la fila, porque yo tengo para una serie varias facturas, varios números. Y el número tampoco, porque si yo tengo la factura 1 de la serie 1, podría también tener la factura 1 de la serie 2. Por lo tanto, ninguna columna sola se convierte en candidata. Y pasamos al segundo nivel. Entonces, ¿qué combinación identifica al documento? Pues yo encontré que el número y la fecha, ambos a la vez identifican al papel. La combinación serie-número, disculpen, serie-número identifica a la factura. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillo, a las dos le pongo llave. Miren, voy a hacer algo e incorrecto, ¿ya? Voy a hacer clic derecho, set primary key, y ahora le pongo, falta este, ya, clic derecho, set primary key. Miren lo que va a pasar, ¿ah? La llave de arriba se pasa aquí. Uy, así no era. ¿Qué hacía para que sean las dos a la vez? Para eso se hace lo siguiente. Se presiona la tecla control y se hace clic sobre la parte izquierda de cada fila, la parte que está aquí arriba del triángulo y el triángulo en sí. Clic acá y también en la siguiente. En otras palabras, se marca todo, ¿no? Ustedes podrían tratar de marcarlo con el clic derecho y como que no va a funcionar, ¿no? También ustedes podrían poner shift y flecha abajo, ¿no? Es decir, ustedes pueden marcar este de acá y ponen shift y flecha abajo, pero al marcar tiene que ser esto, o sea, poner aquí clic. Cuando ponen un triangulito está marcado 1, ¿no? Entonces ahí, con un solo clic ya marcaron una fila cualquiera. Estando marcada una fila cualquiera, pueden poner shift, la tecla shift, y las flechas hacia arriba o hacia abajo, hasta que esté marcado la cantidad de celdas o filas que ustedes quieran, digamos que columnas, no nombres de columnas que ustedes quieran marcar. ¿Correcto? Yo digo filas en el sentido visual de este diseño de tabla, ¿no? Entonces, habría dos caminos. A ver, repitamos. Presiono la tecla control y voy presionando los primeros triangulitos. Este y este. Otra manera, presiono estando por acá, ¿no? Presiono control, este no, le digo este no, no, este sí, ¿no? Entonces, marcando y desmarcando, yo llego a tener la cantidad de celdas, perdón, de datos que quiero. Y ahí están marcados estos dos, con control y el clic del mouse. Si ustedes han marcado uno, por ejemplo este, y para marcar el subsiguiente, con shift
y flecha, en este caso hacia arriba, tiene los dos. Y si estuviese en el primero, con Shift y flecha hacia abajo, también tiene los dos. Pero si usted quiere marcar este y la serie, con Shift no pueden dejar de marcar nada intermedio. En cambio, con Control sí pueden marcar de forma intermedia, o sea, dejando vacíos. Bueno, depende de los gustos que ustedes prefieran. ¿Listo? Estando marcada la combinación de las columnas que van a formar la única llave primaria, lo que se hace es clic derecho, ¿y qué más? Clic derecho y Set Primary Key. Clic derecho y Set Primary Key. Si en caso quieren eliminar esta llavecita, le pueden dar clic y le ponen Remove Primary Key. Si ustedes quieren deshacer, es decir, que no sea llave primaria. Caso contrario, así como está en mi caso, lo dejo tal cual. ¿Listo? Entonces, ese es el camino. Asegúrense que cuando haya flechita, este esté desmarcado. Miren, si yo marco acá, me dice, oye, está mal. No puedo marcarlo porque es llave primaria. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Si yo lo tengo de esta manera y hago mi procedimiento pensando de que todo está correcto, lo que va a hacer nuestro amigo Microsoft SQL Server Management Studio es desmarcar esto por nosotros. El trabajito de esto, él ya lo hace, ¿correcto? El Set Primary Key hace la desmarcación en caso nos hayamos olvidado, ¿correcto? Pero una vez que están marcados, una vez que están promocionados como llave primaria, ya no te permite marcar acá. Listo, grabamos por favor, revisen esto, revisen esta, les voy a llevar la imagen de esta parte para que ustedes la tengan en la reunión para que la puedan comparar. Le ponemos grabar y la tabla se llama facturas, ¿correcto? Facturas, enter. ¿Listo? Les pego en el WhatsApp, perdón, en la reunión, se les voy a pegar ahí en el chat. Les estoy pegando la imagen. A ver si me permite pegar la imagen, no lo sé. Vamos a ver si me permite. Yo creo que sí. No me permitió pegar la imagen. No me permitió. Quería pegarle, pero no me dejó pegar la imagen. ¿Listo? A ver. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a la tabla de acá. Clic derecho, refresh. Siempre clic derecho, refresh. Y aquí tenemos la tabla facturas. Y sus columnas están marcadas las dos como combinación de la única llave primaria llamada compuesta. La combinación es única. No es de que tenga dos llaves primarias, no. Una única llave primaria formada por dos columnas, ¿correcto? Formada por dos columnas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya la diapositiva ya la terminamos, ya esto no lo necesitamos, ¿no es cierto? Y ahora quería mostrarles esta parte de este gráfico, ¿no? Que podríamos hacerlo por código también, ¿no? Nosotros podemos hacer la adición de la llave primaria, ¿no? Por código. Yo lo voy a hacer rápidamente, mientras los que nos encanta el código pueden ver la diapositiva 12, ¿ya? Los que, no es que les encante, sino que necesitan el código para el trabajo o se han propuesto hacerlo para ustedes, ¿ya? Acá, por si acaso, el key, el PK Facturas está de este lado, ¿no? Y aquí no aparece constraint, ¿no? A diferencia de las llaves simples, aparece esta de acá. Cuando la llave es muy simple, aparece aparece key y aparece el constraint. Ah, no apareció, bueno. Y aparece aquí esto, ¿no es cierto? PK. Bien, en este caso, con este método, los nombres son bonitos, digámoslo así. Yo lo que voy a hacer ahora es eliminarle voy a eliminarle esta posibilidad a las llaves, ¿ya? De manera que acá ya no va a estar. Lo estoy eliminando para hacerlo por código. Acá tampoco ya está. Está vacío. Y lo voy a hacer por código. ¿Cómo llegaba a esa pantalla blanca? Recuerdan el Control N o File New y New Query with Current Connection. ¿Recuerdan? Entonces yo voy a poner al File y aquí pongo el New y luego aquí pongo Query with Current Connection o simplemente el Control N. ¿Listo? Entonces yo le presiono acá clic. ¿Listo? Recuerdo los nombres que están aquí a este costado. Voy a ampliar esto.
Y luego yo le voy a escribir un comando que es alter table, la tabla facturas, perdón, vamos a escribir mejor porque escribí muy mal. Y acá yo le voy a poner add constraint, así. Es una palabra. Le pongo el nombre apropiado a mi tabla facturas, ¿no? Voy a escribirlo mejor porque está muy mal escrito, eso no es un error, ¿correcto? Y aquí voy a colocarle el concepto de esta restricción, que es primary key. Y aquí le coloco la columna o columnas que son parte de esa llave primaria, ¿no? Y le pongo un punto y coma decorativo. Esta sintaxis está bien, funciona, y lo que va a hacer es ese clic derecho que estábamos haciendo aquí, ¿recuerdan? Marcar y clic derecho. Él va a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. La sintaxis es alter table, ¿no? O alter table, como lo ven ustedes en Spanglish, el nombre de la tabla. La cláusula add constraint, el nombre de la nueva restricción, esa va a aparecer aquí, una restricción va a aparecer aquí como keys, no como constraint. Y luego la restricción va a ser del tipo llave primaria, en la que consiste en que, acá puede estar vacío, o sea, pegado, en que la llave primaria está compuesta por la combinación de estas dos columnas. Se asume de que serie y número son parte de la estructura de la tabla facturas, si no me daría un error, es decir, serie y número existen. ¿Correcto? Lo ejecuto, lo marco o dejo de marcar todo. Voy a dejar de marcar todo mejor. Le pongo execute, me dice que está completo, que está correcto. Bien, acá refresco, hago un refresh, veo de que están las dos llavecitas, y aquí también le hago un refresh, veo que aparece algo, y es justamente el mismo efecto del ejemplo anterior, perdón. ¿Cierto? Entonces, este código, como siempre, queda para ustedes, ¿no? Bien, y aquí en la diapositiva te muestra estoy resaltando cuál es el efecto de esto. Definitivamente nosotros ya lo vimos en la vida real, aquí está, ¿no? Nosotros ya lo vimos esto, aquí está, las dos llavecitas, yo se los acabo de resaltar, también el PK lo pusimos ahí, ¿no? El hecho de clustered, eso depende de la versión, no tiene ninguna relevancia. Y por último, está la promoción de PK, aquí, y a la altura, en este caso, de las dos, ¿no? Si fuera una sola llave, pues es más simple. Si fueran las dos llaves, lo que hago es menciono a una sola columna y esta será la que se promocione como llave primaria, ¿no es cierto? Y consulta, profesor, ¿cómo se haría para que sea llave secundaria o llave única? Eso lo vamos a ver en unos minutos, ¿listo? Eso lo vamos a ver luego. Bien, vamos a revisar, ¿no? Aquí está el mismo ejemplo, miren ustedes que aquí este ejemplo ya lo hicimos nosotros, ¿no? Bueno, esto de índices, aquí ustedes si lo ven como index, se crea un PK aquí de este lado, ¿no? Pero eso se crea en cualquiera, miren. Acá hay un estado, y acá hay un índice, y también está, ¿no? Se crea un índice. El concepto de índice se verá después. En este momento no quiero entretenerlos en algo mayor, ¿ya? No significa que solamente esto tengan los que son compuestos y los demás no. Simple o compuesto, siempre se crea un objeto para ubicar justamente las búsquedas por esta tabla, ¿no? Eso lo hace Microsoft por nosotros. Bien, dicho esto, voy a avanzar. Si estoy muy rápido, dígame por favor. Quiero hacer ejemplos con ustedes. Ahora sí nos vamos a la definición de unique. La palabra podría confundirse con una marca muy conocida, pues esa no es, ¿ya? No se molesten las damas. Esta restricción de identidad, ¿no? Esta restricción de dominio, básicamente es de dominio, unique, nos dice que hay columnas donde no se repiten, a pesar de que no son llaves primarias. La base de datos te dice, por si acaso, los nombres de países son únicos. Por si acaso, los nombres de las categorías son únicas. Por si acaso, los nombres de los estados son únicos. O de repente el código de barras, o de repente el RUC, o de repente algún DNI, no lo sé. Dependiendo de la realidad del negocio, van a haber muchas columnas que van a ser únicas. Profesor, pero ¿por qué se complica usted dándole esa característica a una columna si lo dejamos al programador? Pues no, el programador se puede equivocar. Es más, al programador lo pueden engañar.
¿Cómo es eso? Pues alguien escribe Juan Pérez y después pone Juan espacio Pérez. No, perdón, Juan. Juan espacio Pérez, ¿no? Porque sabe que el programador ha preparado una lógica. Pero igual, sea cual sea, el concepto de integridad no es que engañen al programador, sino que nosotros pongamos la regla apropiada en la base de datos para que funcione tal cual la realidad y no cometamos errores de que tengamos dos estados con la misma descripción, pero con diferente código, ¿no? Bien, vamos a ver esto más de cerca. El valor único, por ejemplo, en este caso, miren, acá tenemos Albania, Alemania, Andorra, Angola, etc. ¿No? Tenemos estos valores acá. Entonces, nosotros sabemos de que no existen dos países iguales. Imposible. En este caso, he utilizado la codificación internacional. Esta es una tabla que yo mismo he creado. Es una codificación internacional de los países de 2 dígitos. Esto existe en el Internet, no tienen ustedes que crearla, solo tienen que enterarse cuál es y posteriormente traerla a su base de datos, ¿no? Es muy sencillo traerles de Excel a SQL. En el nivel intermedio lo hacemos sin ningún problema. Bien, entonces, el unique no es esta frase de este famoso actor del cine mudo, ya fallecido porque de hace muchos años, ni tampoco la marca, que lo dice Mafalda, sino es el concepto de que este valor no se repite. ¿Ya? Como concepto de valor único, nosotros tenemos una columna cualquiera cuyos valores al interior de cada fila no pueden aparecer repetidos. ¿Listo? Sabemos que esto impide la duplicidad de valores en una columna, independientemente del código que tengan o el rol que cumplan, simplemente es una comparación de valor, ¿no? Si uno define una columna como unique, como característica, entonces significa de que nadie va a poder ingresar un valor repetido a esta columna. No se puede. ¿Listo? Ustedes de repente podrían asumir que el DNI en la tabla de alumnos de la Escuela Nacional de Estadística e Informática sí es necesariamente un valor único, ¿no? No vaya a ser que en este momento tengamos a 2 enamorados matriculados en el curso y que cuando fueron a la RENIEC fueron bien agarraditos de la mano, fuera de pandemia, y dijeron, estamos unidos desde que nos enamoramos y todo lo que hacemos juntos es lo mismo. Comemos el mismo plato, todos estamos unidos totalmente, estamos fusionados de todas maneras. Señores de RENIEC, por favor, hagan caso de nuestra decisión personal, denos el mismo número de DNI a ambos. La RENIEC te dice, discúlpame, ¿no? Pero es bonito ver un amor tan intenso, pero las reglas son simples. Son 2 personas diferentes, 2 DNI diferentes, ¿no? Entonces, no existen 2 personas en Perú que tengamos el mismo documento o número de documento de identidad igual, ¿correcto? Y cuando somos alumnos de una entidad, evidentemente no podría haber 2 filas de alumnos que tengan el mismo DNI. No, que yo en la noche soy Juan y en la mañana soy Pedro. No, señor. ¿No? Entonces, eso es un dato consistente con la vida real. Y la columna de descripción de las categorías también es un valor único, ¿correcto? Entonces, vamos a aprender cómo se lleva esto a la base de datos como regla. ¿Qué se hace para eso? ¿No? Nosotros vamos a utilizar una ventaja. Hay varias maneras, pero para Microsoft SQL Server vamos a utilizar un índice. Profesor, ¿qué cosa es un índice? Dirán ustedes, ¿no? Pues un índice es un objeto que se pega a la base de datos. ¿Ya? Es un objeto que se pega a la base de datos. Y voy a hacer una explicación rápida de lo que es un índice, ¿ya? Para poder más o menos darme a entender de lo que estamos hablando. Yo voy a colocar aquí valores, ¿no? Aleatorios. Voy a poner valores aleatorios entre 100 y 200. Entre 100 y 200, por ejemplo. ¿No? Voy a colocar acá códigos
¿no? Luego de eso voy a colocar acá, voy a copiar y voy a dejar con el número. Luego voy a eliminar los duplicados, si es que hay, no pienso invertir más de mi tiempo en... Listo, había un duplicado por ahí, ni cuenta me había dado yo. Y luego voy a poner acá algunos datos, por ejemplo, no sé, voy a poner nombres cualquiera. No escribí bien por ahí. No sé, estoy poniendo nombres cualquiera, ¿no? En cada uno de los casos, ¿no? No sé, cualquier nombre. Estoy inventando nombres cualquiera. Realmente son individuos, ¿no? Son nombres, ¿no? Listo. Y estos nombres de acá me representan de alguna manera, nuevamente voy a colocar aleatorio, sus valores, ¿no? Entre cantidades que van a pedir, ¿no? Digamos que tengan ahí consumos, qué sé yo. ¿No es cierto? Y aquí voy a poner alguna fecha, por ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí datos. No funcionó aquí falló mi lógica, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo aquí esto de acá, yo lo que voy a hacer es generar algunos datos así de esta manera, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es copiar y quedarme con esta información. Yo tengo acá esta información de una tabla ficticia, una tabla que no tiene ninguna relación con nada. Voy a ponerle aquí un código, ¿no es cierto? Y luego voy a poner acá un nombre, y aquí le voy a pedir, por ejemplo, no sé, la cuota o algo así, cuotas, y aquí le voy a poner la fecha. Y es más, voy a generar mi tabla, donde voy a colocar acá el monto donde va a pedir la persona, va a pedir acá dinero, digamos, ¿no? Entre 1.200 y 7.000 soles, ¿no? Ahí puse un número por ahí, ¿no? Entonces, esta persona está pidiendo créditos, préstamos, y de alguna manera yo tengo que hacer una búsqueda, ¿no es cierto? Ahora yo les digo, pregunta, ¿cuánto es el monto del código 175? ¿Quién me dice? 1, 2, 3, 4. 5 segundos y no hay respuesta. ¿Cuál es el código de 179? Y empezamos a buscar uno por uno, ¿no? Y aquí está 175. La base de datos no puede demorarse tanto tiempo en buscar esto. Imagínense que estos no sean 11 registros, sino sean 11 millones de registros. Para eso se crea un índice. Se hace lo siguiente. Se crea, esta es la tabla. Esta es una tabla, como creación de nosotros. Para eso se crea aquí un índice. ¿Correcto? Control C, Control V. Y se queda un índice. Un índice donde nosotros tenemos aquí la posición. Pero no voy a poner cosas técnicas, sino ustedes se me van y van a estudiar ustedes macros en Excel. Otra cosa, ¿no? Van a cambiar de curso. Entonces, dice, de acá, ¿sabe lo que hace este señor? Lo que hace es simplemente, lo que hace acá es ordenarlo. Lo ordena, lo pone de menos a más, ¿no? Lo ordena. Y acá le pone un numerito que más o menos va a indicarle dónde encontrar el 103 original. Dice, aquí está, ¿no? Y luego dice, oye, ¿y dónde voy a encontrar el 108? Ah, ese va a estar por allá, te dice. Ah, qué interesante. ¿Y dónde voy a encontrar el 119? Ah, mira, el 119 lo vas a encontrar por ahí. Ah, ¿y dónde voy a encontrar el 124? Ah, 124 lo buscas por acá. ¿Y dónde voy a encontrar al 138? Mira, cuando estés en 138 lo buscas ahí.
Ah, qué interesante, ¿no? Entonces, y el 148, ese sí lo vas a buscar al final. Ujú. ¿Y dónde encuentro al 151? 151 está por ahí arribita. Ah, qué interesante. Y el 169, ese señor lo vas a encontrar, ¿dónde está? El 169 está el primerito. Miren que se me estaba perdiendo, ¿no? Travieso. Y por último, ¿dónde voy a encontrar? No por último, pero casi casi el último, el 174, lo mismo le va a decir para el 175, que no está aquí, sino está por este lado, ¿no es cierto? Y por último, le decimos dónde está el 179. ¿Quién se encarga de semejante trabajo? Porque esto de acá es dónde está. Este es el disco duro. Del disco duro no puedo estar yo copiando y ordenando cada vez que ingrese una fila. Imagínense millones de filas que hay. Pero para eso se crea un índice. El índice es como si fuera un libro donde está ordenado alfabéticamente y acá te dice en la página donde lo puedes encontrar, ¿no? Aquí está el tema, ordenado alfabéticamente, y luego te dice en qué página está, ¿correcto? Este índice tiene una característica de que puede llamarse así, lo puedes con repetición o sin repetición. Y si tú creas un índice sin repetición, de alguna manera estás diciendo de que este valor sea sin repetición, ¿correcto? Y ahí le estás dando, a través del índice, le estás dando único a esta columna. Etiquetas a la columna código en esta tabla como único cuando el objeto que se crea acá es único. Entonces, ¿qué hace el índice? Primero, lee este valor y lo registra. Luego lee este y lo ordena. Después lee este y sigue ordenando. Y sigue ordenando. Y sigue ordenando hasta que termina. Pero en un momento, cuando encuentra un valor que ya lo tiene y él es único, te da error. Y te dice, lo siento, en el intento de crear el índice fallé. Y te da un error. Y una vez que ya está creado, cuando tú haces un insert, le pones una nueva fila y quieres crear acá un número nuevo, él te dice, un momentito, ese es único. Este es un índice que siempre se crea, ¿ya? Para las llaves. Pero también puedo tener este otro índice. Bueno, acá, esto de las cuotas. Puedo tener este índice de acá, ¿no? Si fuera este valor único, yo puedo hacer un índice, ¿no es cierto? Ordenado por nombre, ¿no? Esto de aquí, control C, control V, y también puedo decirle la posición, ¿no? Y de alguna manera le digo, mira, ¿dónde está Andrés? Mira, Andrés está por ahí. Bueno, primero hay que ordenarlo, ¿no? Aquí lo ordenamos, él lo va a ordenar de A a la Z, ¿no? Y por si acaso acá te dice, este Hugo, porque él sabe internamente, no solamente guarda a Hugo solito, ¿no? Bueno, acá me equivoqué porque este señor se movió muy, muy por arriba y este señor se movió muy por abajo. Entonces, en este caso, este Andrés que está acá, él dice, oye, ese Andrés lo vas a encontrar por aquí. Bueno, voy a poner a este lado, ¿ya? Este Marco lo vas a encontrar, ¿dónde está Marco? Acá. Este Mario lo vas a encontrar aquí. Este otro Mario, porque son dos Marios, ¿no? Lo vas a encontrar aquí. Profesor, ¿y por qué no lo hace ordenadamente? Es que internamente también guarda este código, o sea, sabe como un ID interno de la fila, ¿no? ¿Ya? Entonces es algo más complejo. Richard lo encuentro por acá, y así yo puedo ir completando la información de cada uno de los elementos. Luisa la encuentro por aquí, de repente a Luis lo encuentro allá arriba, y de repente a Linda, no, Luis está acá arriba, ¿no? Luis, ahora Linda, la ubico, me parece que está por acá, ¿no? Y ahora a Juan lo ubico por aquí en el segundo lugar, ¿no? Y me parece que aquí tengo un problema de dos Luises. Hay un Luis que debe estar para este lado, ¿no? Y por último, tengo que ubicar a Hugo, y a Hugo digo, mira, Hugo está, ¿dónde estás, Hugo? Aquí al final, ¿no? De manera que yo puedo tener un índice por nombre,
pero a este le digo, este sí es no unique. Este de aquí no podría ser único porque de alguna manera no puedo promocionar este como único. Entonces, si quieres que una columna cualquiera sea unique, créale un índice con esta característica, ¿correcto? De esa manera, aquí nosotros llegamos a la estructura, ubicándonos sobre la columna específica, y a esa columna específica le hacemos index key. Realmente no tenemos que hacerle clic sobre la columna, pero en fin, para que sea un poquito más intuitiva la tarea, ¿no? Vamos entonces, con ayuda de ustedes, a crear esa regla de único, ¿cierto? Bien, lo que vamos a hacer es, en este momento, voy a cerrar esta estructura. Lo que vamos a hacer, y voy a poner control N para no entretenernos, lo que vamos a hacer es, en la tabla que hemos creado como estado, fíjese usted la tabla estados, vamos a promocionar la columna de descripción como única, para que no haya repetición. ¿Listo? Entonces nos vamos a diseño, pongan por favor clic derecho y diseño, design, sobre la tabla estado. Si no la tienen, utilicen la tabla categorías, hagan clic derecho sobre estado y pónganle design. Aparece aquí. En la columna de descripción, pónganle clic derecho. En realidad pueden ponerle donde ustedes necesitan, donde ustedes quieran. Un clic derecho donde ustedes quieran, pero si están parados en descripción es mejor, ¿no? Ahí le ponen relationships. Le ponen relationships. Perdón. Le ponen index key. Si han presionado sobre relationship, si arregló, tienen que ponerle index key, disculpen, index key, mil disculpas. ¿Correcto? Le hacemos clic ahí para que aparezca una ventanita. Háganle clic ahí para que aparezca la siguiente ventana. ¿Cómo llegamos acá? Voy a volver a hacerlo. Nos pusimos clic derecho sobre estados y le pusimos design. Y después le pusimos clic derecho sobre descripción o ahí y le pusimos index key. ¿Correcto? Index key. Bien, va a aparecer una ventana que dice index y keys, o sea, índices y llaves, y va a aparecer una ya existente que es la PK, es decir, la definición de la llave primaria, y nosotros lo que vamos a hacer es añadirle, le vamos a agregar una nueva. Vamos a poner una única vez el botón Add que está en la parte inferior izquierda de esa ventana. Pónganle el clic sobre el botón Add, por favor, para que aparezca acá otro nombre. Mire, póngale Add y aparece acá otro nombre que dice IDX estados. ¿Vieron? Muy bien. Me dice ahora cuál es la columna. Entonces, este de aquí, estamos parados en esta redivisión. No pongan sobre PK estado, esa ya está hecha, sino sobre la nueva que dice IX. Bien. En la parte derecha de esta ventana, en la franja derecha de esta misma ventana de index key, la que se abrió cuando hicimos clic derecho sobre descripción y le pusimos index key, en esta parte aparece uno que dice columns o columnas, ¿no es cierto? Hágale clic sobre esa columna, hágale clic y no le dejen estado, sino mirándola aquí, deberíamos cambiarle por descripción. ¿Cómo le cambiamos por descripción? Pues ustedes pueden tipear, o mejor en los tres puntitos, hágale clic a estos tres puntitos que están a la altura de column, aquí, tres puntitos, y aquí se superpone otra ventana. Profesor, ya me perdí. Voy a repetir todo de cero, ¿está bien? Voy a repetir todo de cero. Voy a cerrar aquí 2 veces, y voy a cerrar esto también todo de cero. Ya. Todo de cero. A ver, voy a hacerlo todo de cero. Ahí está. En la columna estados, le doy clic derecho, y aquí le pongo design. Ya está. En la columna de descripción, le doy clic derecho y le pongo indexes key. Listo. Hago clic en el botón add, clic, y ahora, estando acá, ¿no? Sabiendo de que está marcado le hago clic donde dice columns, y ahí, justo ahí, llego a donde estábamos, que eran los tres puntitos. Y ahora sí tenemos una ventana encima de otra, ¿correcto? Llegamos a esta, aquí le puse sobre los tres puntitos, que ya no están, ¿no? Bien, entonces acá el objetivo es de que el valor único sea la columna de descripción. Por lo tanto, este que dice estados lo cambio con la flechita
y elijo descripción. ¿Listo? Podría hacerlo descendente o ascendente si relevante, eso lo dejamos aquí y le ponemos OK. ¿Qué cosa acabo de hacer? Después de los 3 puntitos, cambié estado por descripción y lo dejé en ascendente y ahora presionen OK. Deberían, no le pongan la X de acá, sino el OK de acá. ¿Listo? De manera que yo tengo estado, y acá dice columnas, y dice descripción ASC. ASC significa que se ordena de menos a más, mejor dicho, el estado anulado aparecería antes que desactivado, ¿correcto? Y antes que rechazado, ¿no? Es orden ascendente, significa ese ASC. Pero acá viene lo más importante de lo que estamos haciendo. ¿Es un valor único? Tenemos que decirle que no. Acá póngale yes o cámbienlo con la flechita y díganle yes o simplemente doble clic para que vaya permutándose. Los dos cambios que tenemos que hacer son, la columna se debe llamar descripción y el isUnit tiene que estar en yes, ¿correcto? Ahora le podemos colocar acá si quieren un nuevo nombre a este o lo podemos dejar con ese nombre. Yo preferiría colocarle acá un índice estados descripción. Significa que he creado una búsqueda o he creado un índice cuyo criterio de ordenamiento es la descripción dentro de la tabla estados, ¿no? Aquí pueden ponerle IDX o simplemente IX. IDX, algunos prefieren ponerle así porque dice indexes, ¿no? Pero ustedes pónganle el nombre que quieran. Pueden ponerle estoy triste, no me llama, solo fue un besito, lo que ustedes necesiten saber. Bien, entonces, dicho esto, yo le puse este nombre. ¿Qué más he cambiado? Después del add, a este de arriba, está marcado en el de arriba, no el de abajo, está marcado en el de arriba, no está en este no lo he cambiado, el de arriba, ¿correcto? Le cambié 3 cosas. Primero, la columna se llama descripción, con los 3 puntos, cambié acá y le dejé descripción. También le cambié este que decía no, le puse yes, este le cambié. Y por último, le cambié el paréntesis name, la identificación, y con esto, ahí estamos, ¿no es cierto? Ahora, pónganle close, pónganle el cerrar, ¿correcto? Porque ya está a punto de ser creado este índice. Sabemos que aquí aparece un asterisco que me dice de que aún no he grabado algo. Y eso está bueno, eso está muy bien. Ahora sí, grabamos este cambio. Miren que aquí no hay más que una sola llavecita de pie amarilla. Le grabamos, listo, y aquí aparentemente no pasó nada. Vamos a refrescar, le ponemos clic derecho refresh a toda la tabla. Vemos columnas, ¿correcto? Y acá aparentemente no vemos mucho, pero cuando vemos acá en índices, vemos que se ha creado un nuevo dibujo. Vamos a hacer un poquito más a la derecha esto. Y lo nuevo es que se ha creado este IDX estados descripción de tipo único y dice no, y no está en arreglo. Bueno, esto de no cluster no tiene relevancia en este momento. Lo importante con este último cambio es que hemos creado un índice jerárquico de búsqueda donde la descripción es única. Y cada vez que intentemos colocar un estado cuyo nombre ya está registrado, nos va a decir un momentito, no permito duplicados. En otras palabras, tenemos un dato único, ¿correcto? Un dato único. Bien, profesor, ¿podemos verlo esto? Vamos a verlo cuando hagamos los insert. Por ahora estamos creando estructuras sin datos, por ahora. Pero luego veremos esto ya en acción, digamos, ¿no? Para poder recordar estos nombres de IDX estado. Bien, avancemos entonces. Tenemos que revisar, si ustedes revisan la diapositiva es lo mismo. Aquí está estos pasos, luego aparecen los demás, que aquí está el botón Add que les comentaba, ¿no? Está ahí para un fin de documental, digamos, ¿no? Luego en el tercer paso, nosotros cambiamos la columna, ¿no? Utilizamos la columna, en este caso, la cambiamos con los 3 puntitos, y también cambiamos si es único, y el nombre podemos dejarlo o no, y por último le ponemos el close. De esta manera, aseguramos de que hemos definido un índice único y ya tenemos la característica asegurada de nuestra base de datos, ¿no? ¿Listo? Entonces, dicho esto, ¿no?
También les menciono lo del asterisco, esto es para documentar, ¿no? Elegimos grabar, y ahora sí, con esto ya queda todo terminado, digamos, ya listo para poder ver en la base de datos. Aquí lo podemos también hacer a través de comandos, ¿no? Podemos también a través de comandos, podemos crear un índice en la tabla con una columna. Y lo voy a hacer rápidamente para que quede como para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, en la ventanita que yo había creado yo una ventanita por acá, parece que no está mi ventanita. Voy a poner el control N entonces, ¿no? Nosotros podemos, ¿no? Añadir, o sea, podemos añadir a la tabla, es decir, podemos añadirle o crear un índice, create, ¿no? Se escribe así, el comando, create unique, así se escribe el índice, pero yo le voy a hacer, quiero ver, por favor, permítame desplazarme, quiero ver si tengo un índice para el nombre de los departamentos, ¿no? Sí, voy a crear un índice, porque no tenemos dos ICAs, no tenemos dos Huánukos, y voy a crearle un índice único. Fíjese que acá está aquí está, los índices no tienen ninguno, lo que tiene es PK, pero no tiene este de acá. Miren, no tiene su índice único, ¿no? No tiene su unit, ¿no? Entonces, acá le voy a crear un índice, voy a poner igual, y X, le voy a poner departamentos, voy a escribir mejor, departamentos, y acá le voy a poner como criterio el nombre, ¿no? ¿Listo? Ahora le coloco acá el nombre de la tabla, es decir, en qué tabla voy a hacer esa creación, con department, le digo, bueno, departamentos. Y acá le digo basado en qué columna específicamente es este cambio, en este caso es nombre. Fíjese que acá voy a hacer de que este sea único, ¿no? Perdón, voy a hacer de que este sea único, ¿no? Y bueno, el punto y coma lo ponemos por decoración, digamos, ¿no? Y luego le hago el execute. Él me dice, oye, ya terminé. Ahora sí, ya sé que aquí no hay ningún efecto visual. Lo que sí hay efectos visuales es aquí, entonces refresco esta parte. Y acá vemos ¿no? Está creado acá. Ya está creado, cancel, ya está creado, ¿no? El índice con ese nombre, y también como el de abajo me dice unique, ¿no? ¿Por qué? Porque la sintaxis es create index, pero si le damos la cláusula unique, asume lo que hemos hecho por mouse, luego viene el nombre, por último viene ONT, luego viene la tabla, y entre paréntesis la columna o columnas que se quiere hacer único como valor o combinación, ¿no? Porque acá puedo poner dos también, puedo hacer que la combinación sea única también. ¿Listo? De esa manera, por código también logramos algo. Ustedes no tienen que saber esta parte, por si acaso esto es opcional, digamos, para nosotros quienes estamos llevando el curso básico, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a avanzar y vamos a ver otro concepto que es el foreign key. Llave foránea. Foreign significa foráneo, ¿no? Tú eres un foráneo cuando vas llegando a otro pueblo, en una provincia, y no eres de ahí. Ah, es un foráneo, no es un foráneo, ¿no? Entonces, llave foránea. Digamos que sea llave, pero que está fuera de mi tabla. Es una llave en una tabla distinta a la que yo estoy ubicado, ¿no? Esta restricción, este constraint de llave foránea, es para representar cada línea del modelo relacional. Cuando nosotros hicimos el modelo relacional, no estoy seguro si aquí tenemos el diagrama. Ah, no puedo hacer diagramas acá. Tengo un problema de diagramas, ¿no? Tengo que cerrar y abrir, creo yo. No lo voy a hacer. Pero cuando nosotros hicimos los diagramas, recuerdan que hicimos un diagrama de base de datos y teníamos nosotros nuestro diseño, ¿no? Hicimos un diseño de la base de datos y no estoy seguro si lo hicimos DDL, ¿no? Aquí debe estar de repente. No, no hicimos en la primera parte del curso, ¿no? Y vimos nuestro modelo lógico, ¿no? Allí vimos nuestro modelo lógico.
¿no? En la teoría relacional, ¿no? Voy a ver si es que lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos acá, yo recuerdo de esta parte. Y nosotros teníamos nuestra, a ver, acá. Teníamos nuestro modelo lógico, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, en nuestra base de datos teníamos una tabla y esa tabla tenía líneas, ¿correcto? Y habían líneas. Estas líneas que están allí son las que justamente nosotros necesitamos llamar llave foránea. Estas son las llamadas llaves foráneas. ¿Listo? Entonces nosotros, de alguna manera, podemos tener esas llaves foráneas registradas completamente en nuestro modelo de datos, ¿ya? Y esas llaves las podemos ver de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de base de datos relacional, aquí tenemos otro ejemplo de base de datos relacional, y aquí tenemos uno más, más simpático, digamos, ¿no? Entonces, en esta tabla, ¿no? En esta tabla, o perdón, en este modelo, tenemos aquí el curso. Miren, aquí está el curso, y el curso tiene una columna llamada estado. ¿Ven acá? ¿No? Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí está. Para centrarnos en estos dos. Significa que en la tabla cursos, está muy grande, en la tabla cursos, esta columna, que puede ser numérica, por ejemplo, o caracteres, no lo sé, conversa con esta otra columna de esta otra tabla. Si, por ejemplo, acá tengo estado que sea matriculado, o estado 1 matriculado, estado 2 separado, estado 3 culminado, no sé, diferentes estados de los cursos, ¿no? El curso está programado para empezar, el curso está aperturado, ya para que se matricule, el curso está de repente en matrícula, ¿no? Un proceso de matrícula, difusión, el curso ya está iniciado, el curso está terminado, el curso ha sido clausurado, no sé. Esos diferentes estados, acá tienen letras, digamos letras o números, y si yo tengo números, y acá tengo 5 estados del 1 al 5, no puedo colocar el número 6, ¿no? Entonces, para colocar el número 6 acá, antes tiene que estar guardado acá el estado 6, porque si no, cuando hago un reporte, nunca sabré ese estado 6 a qué corresponde. Esa consistencia se llama llave foránea. Cada línea que ustedes ven acá es la llave foránea. Siempre es la llave foránea. ¿Qué significa entonces? De que ustedes van a tener tantas llaves foráneas en su diseño o en su base de datos como líneas tengan aquí. Cada una de ellas es una FK, todas y cada una. Por ejemplo, en la tabla de matrículas no puedo registrar alumnos que no estén inscritos como alumnos en la tabla de alumnos. En la tabla de matrículas no puedo registrar un grupo que no esté inscrito como tal en la tabla de grupos. En la tabla de grupos no puedo registrar a un docente, ¿no? Que no esté registrado en la tabla de docentes. ¿Correcto? Por este otro lado, en la tabla de matrículas no puedo registrar un curso que no esté registrado en la tabla de cursos. En la tabla de estado, de cursos, no puedo registrar un estado que no esté matriculado, un estado que no esté matriculado en la tabla de estados. Y en la tabla cursos no puedo colocar un tipo de curso que no esté registrado en la tabla tipo de cursos. ¿Correcto? De esa manera garantizo la integridad de todo mi modelo. ¿Sí? Este es mi modelo y este modelo debe de respetarse a través de las llaves foráneas. Evidentemente, hay una llave foránea por cada línea, pero también hay una llave primaria por cada llavecita que está dibujada acá. Fíjense ustedes las llavecitas, ¿no? Bien, y también habrán otras restricciones del valor único. De repente por acá haya un curso aquí cuyo nombre no sea valor único, entonces se crea un índice para este dato de acá. Se puede crear otro valor único para esta descripción, otro valor único para este, ¿no es cierto? De repente otro valor único para este valor de acá, ¿no? De repente otro, ya no habría mayores valores únicos, ¿correcto? Eso es en este lado. Bien, en este caso también hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo utilizar en esta tabla de medicamentos, yo no puedo utilizar
aquí una fórmula como código que antes no esté matriculada acá. O sea, si yo estoy describiendo, ¿no? Digamos, una pastilla X, y que tengo un nombre comercial, ¿no? Que puede ser, no sé, energía, algo, lo que fuera, y acá tiene una fórmula básica, entonces la fórmula para ponerla en esta pastilla, en este medicamento, tiene que estar registrada en esta tabla, ¿no? Entonces no puedo registrar una fórmula que no esté registrada en esta tabla, porque existe una regla de llave foránea que me está forzando a respetar ese concepto. Bien, entonces esa es la idea de llave foránea. Bien, vamos a revisarlo, ¿no? Aquí tenemos la definición formal de lo que es una llave foránea. Es una columna, como dice acá, ¿no? Aquí tenemos los clientes y los libros, ampliando el modelo, ¿no? Aquí tenemos las órdenes, acá tenemos el código del libro, y aquí hay una llave foránea 1 que dice que este código lo vas a buscar fuera. Mi tabla de referencia de partida es esta, y en la tabla órdenes se llama foránea, ¿no? En la tabla órdenes se llama foránea. ¿Por qué esta de aquí es foránea? Porque simplemente, parado en órdenes, hay una llave, una aquí, que está fuera, foránea, fuera de la tabla órdenes, está afuera. ¿Cuál es afuera? En la tabla libros, que está fuera de órdenes, ¿no? Entonces, se le dice a la tabla órdenes que existe una llave que está afuera y que está saliendo de la columna ISBN, pero la llave foránea está ubicada en la tabla libros y específicamente en el valor único llamado ISB. ¿Correcto? ISB. Por este lado, hay una columna ID cliente que se le promociona como llave foránea, porque se le dice que es llave, el valor que está aquí guardado es coincidente con la llave que está fuera. ¿Dónde fuera? Fuera de órdenes, claro, en la otra tabla llamada clientes, y específicamente está llegando a la columna ID cliente de esa tabla clientes. Entonces se define esta relación, ¿ya? La llave foránea es una columna en esta tabla ID cliente, o quizás la tabla ISBN, perdón. Esa columna, cualquiera de las dos, ¿no? Que contiene valores que coinciden con la clave primaria de otra tabla, la llamada de libros o clientes. En cada caso es una tabla diferente, ¿no? Para esta columna está afuera en clientes y para esta otra está afuera en la tabla libros. ¿Listo? Y la vemos como una línea. Ese es el concepto de llave foránea, de foreign key. Bien. Vamos a ver cómo nosotros podemos crear una llave foránea. Para eso debemos utilizar nuestro diagrama, nuestro database diagrama, ¿correcto? Bien, nosotros, bueno, yo voy a tener un pequeño problema porque no puedo hacer New Database Diagram aquí. Vamos a ver si puedo instalarlo. No, tengo un pequeño problemita que ustedes no tienen. ¿Por qué? Porque yo no he reiniciado mi computadora. Voy a tener que reiniciar. Listo. Entonces, nos vamos a tomar un descanso mientras yo reinicio la computadora. ¿Sí? Vamos a tomar un pequeño descanso. Nos vemos en 10 minutos. ¿Correcto? Vamos a vernos en 10 minutos. Yo estoy aquí